Para 3 segundos de silencio casi me destruyen por dentro. Una sola mirada, sin palabras, sin intención quizás, y mi mente construyó una sentencia completa contra mí mismo en ese instante. Me lo llevé a casa, me lo llevé a la cama, me lo llevé al día siguiente, y al otro, y al otro. Semanas enteras pagando una deuda que el otro ni siquiera recordaba. Y mientras yo no dormía, mientras yo revivía ese momento una y otra vez, esa persona estaba cenando tranquila, riendo, viviendo. Completamente ajena a la guerra que yo estaba peleando dentro de mí. Y fue en ese punto de quiebre, en ese momento donde el agotamiento fue más honesto que mi orgullo, donde entendí algo que lo cambió absolutamente todo. Que el problema nunca fue lo que ocurrió, el problema era lo que yo seguía eligiendo hacer con eso adentro. Y hoy vine a hablarte exactamente de eso. Hay personas que llevan años siendo gobernadas por cosas que ni siquiera saben que las gobiernan. No me refiero a enemigos visibles. No me refiero a ese. Situaciones extremas. Me refiero a un comentario que alguien hizo de pasada en una reunión. Me refiero a una mirada que duró menos de un segundo. Me refiero a un mensaje que nunca llegó y que tú interpretaste de 10 maneras distintas antes de dormir. Yo lo viví. Hubo una época en mi vida donde dependía completamente de la validación de las personas que me rodeaban. Si alguien me elogiaba, el día era bueno. Si alguien me ignoraba, el día era una derrota. Mi estado interno era un termómetro que medía la temperatura de lo que los demás hacían o dejaban de hacer. Y lo más perturbador no era esa dependencia en sí. Lo más perturbador era que yo ni siquiera la veía. Creía que era sensible. Creía que era empático. Creía que simplemente me importaban las personas. Pero no era eso. Era control silencioso. Era vivir con las riendas de mi propia paz en manos ajenas, sin haberlo decidido conscientemente. Recuerdo un momento específico. Estaba en un espacio donde había trabajado duro, donde había dado. Para todo, donde creía genuinamente que mi esfuerzo era visible. Y un día alguien que yo respetaba profundamente pasó a mi lado, me miró y siguió caminando sin decir nada, sin una palabra, sin un gesto, nada. Y en ese silencio de 3 segundos mi mente construyó una historia completa, que no era suficiente, que algo había hecho mal, que quizás nunca había sido tan valioso como creía. Todo eso en 3 segundos. Y me lo llevé a casa, me lo llevé a la cena, a la cama, al día siguiente. Pasé días enteros procesando un evento que para el otro probablemente ni existió. Eso es el control silencioso. No necesita gritos, no necesita agresión. Opera en el silencio, en la ausencia, en lo que no se dijo. Y tú lo completas con tus miedos más antiguos. Y aquí está lo que nadie te dice con claridad. Eso no comenzó con esa persona. Esa persona solo activó algo que ya estaba dentro de ti esperando ser activado. Una necesidad de aprobación que viene de lejos. Un miedo al rechazo que aprendiste mucho antes. Y sin embargo, en cada de conocer a esa persona. Y entonces lo que duele no es solo el momento presente, duele por todo lo que le recuerda a tu sistema nervioso. Duele por la acumulación de años. Cuando entendí eso, algo cambió radicalmente en mí. Porque me di cuenta de que el trabajo no era cambiar a las personas de mi alrededor. El trabajo era recuperar las riendas. Era dejar de entregar voluntariamente las llaves de mi paz interior a quien ni siquiera sabía que las tenía. El que controla su reacción, controla su vida. Desde que éramos pequeños nos enseñaron algo que parecía completamente lógico en ese momento. Que si llorabas, alguien venía. Que si te molestabas, algo cambiaba. Que si protestabas, te escuchaban. Y así, sin que nadie lo planificara, sin que nadie se sentara a diseñarlo, aprendiste una lección profunda que quedó grabada en tu sistema. Que reaccionar es poder, que responder emocionalmente es relevante. Que si algo te afecta y no lo demuestras, algo está mal contigo. Y esa lección, aunque raíz humana legítima, con el tiempo se convirtió en una trampa silenciosa. Yo caí en esa trampa durante años. Había momentos en mi vida donde alguien decía algo que me rozaba el orgullo y yo sentía que tenía que responder, mi sabá parasenta que tenía que demostrar que no me dejaba pisotear, que tenía carácter, que tenía presencia. Y respondía, con fuerza, con intensidad, con toda la energía que tenía en ese momento. Y en el instante de la reacción había algo que se sentía como poder. Pero después, horas más tarde, o al día siguiente, miraba el resultado que fue diseñada para responder a amenazas físicas inmediatas,
activándose ante un tono de voz, ante una palabra mal interpretada, ante la ausencia en un mensaje que esperabas. Y tu cuerpo, tu mente, toda tu energía responden como si la amenaza fuera real, pero casi nunca lo es. Y mientras ese sistema antiguo dirige, tú no estás respondiendo desde tu inteligencia, estás reaccionando desde tu herida. Recuerdo una situación puntual donde alguien cuestionó públicamente algo que yo había construido con mucho esfuerzo. Lo hizo con un tono que sentí como un ataque directo, y mi primer impulso fue responder en ese mismo espacio, en ese mismo momento, con la misma intensidad. Algo dentro de mí gritaba que el silencio sería interpretado como debilidad. Y ahí estaba la trampa, porque no respondí desde la claridad. Respondí desde el orgullo herido. Y el orgullo herido nunca construye, solo defiende. Y lo que defiendes desde el orgullo casi nunca es lo que realmente importa. El verdadero para el hombre que no está en quien reacciona más rápido. El verdadero poder está en quien puede sentir la provocación completamente, procesarla y aún así elegir cómo responder. Esa fracción de segundo entre lo que ocurre y lo que haces con ello es donde vive tu libertad real. Reaccionar es instinto. Responder es decisión. Y solo uno de los dos construye algo que vale la pena. La mente humana tiene una tendencia antiquísima que nadie te explica en la escuela y que sin embargo opera en ti cada día sin pedirte permiso. La tendencia a darle más peso a lo negativo que a lo positivo. Una crítica pesa más que 10 elogios. Un rechazo duele más que 10 aceptaciones. Una pérdida golpea más fuerte que 10 ganancias del mismo valor. Y cuando descubrí esto, no como una idea abstracta, sino como un patrón real operando dentro de mí, algo cambió profundamente en la forma en que me relacionaba con mis propias reacciones. Hubo una etapa en mi vida donde estaba construyendo algo desde cero. Días enteros de trabajo, esfuerzo de entregar lo mejor que tenía. Y en ese proceso había personas que reconocían lo que hacía, que expresaban genuinamente que algo de lo que compartía les había cambiado algo por dentro. Eso ocurría con frecuencia. Pero un día apareció una voz crítica, una sola. Alguien que cuestionó con dureza, que descalificó sin mucho fundamento, que habló más desde su propio dolor que desde una observación real. Y adivina qué hizo mi mente. Ignoró completamente todo lo positivo acumulado y se instaló durante días en esa única voz crítica. Una sola voz borró en mi percepción el eco de muchas otras. Y yo lo permití porque no entendía lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Eso no es debilidad de carácter. Es la arquitectura del sistema nervioso operando exactamente como fue diseñado. Fue diseñado para detectar amenazas, para priorizar el peligro, para asegurarse de que ningún riesgo pasara desapercibido. En un mundo de peligros físicos, ese mecanismo era extraordinario. Te mantenía vivo. Pero en el mundo de las relaciones humanas complejas, en el mundo de las opiniones, de las críticas, de los silencios y las ausencias, ese mismo mecanismo te traiciona. Porque trata una crítica como si fuera un depredador. Trata un rechazo como si fuera una amenaza de muerte. Y tú terminas gastando energía de supervivencia en situaciones que no amenazan tu vida, solo tu ego. Y aquí está lo que aprendí. Entender el sistema no es lo mismo que ser víctima del sistema. Cuando sabes por qué tu mente reacciona así, cuando reconoces ese patrón en el momento en que aparece, tienes algo que antes no tenías. Tienes la posibilidad de hacer una pausa, de preguntarte si lo que estás sintiendo es una respuesta proporcional a lo que realmente ocurrió o si es el sistema antiguo amplificando una señal que no merece tanta energía. Yo practiqué eso durante mucho tiempo. No fue inmediato, no fue cómodo. Hubo momentos donde el sistema ganaba y yo reaccionaba antes de pensar. Pero con cada repetición, con cada vez que lograba hacer esa pausa, aunque fuera pequeña, el espacio entre el estímulo y la respuesta se fue haciendo más grande. Y en ese espacio encontré algo que no esperaba encontrar. Encontré que tenía opciones. Cuando entiendes tu sistema, dejas de ser su prisionero y empiezas a ser su dueño. Quiero que pienses en algo que te haya dolido profundamente. No hace falta que sea algo grande. Puede ser una palabra dicha en el momento equivocado. Puede ser una promesa que no se cumplió. Puede ser una persona que eligió no elegirte. Tráelo a tu mente por un momento. Ahora quiero que te hagas una pregunta que pocas veces nos hacemos con honestidad real. ¿Qué fue exactamente lo que dolió? ¿Fue el hecho en sí? ¿O fue lo que tu mente decidió que ese hecho significaba sobre ti? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas.
Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Hubo un momento en mi vida donde alguien en quien yo confiaba profundamente, pues sintió que me excluyó completamente. No hubo explicación, no hubo conversación. Simplemente un día estaba dentro y al siguiente estaba fuera. Y el dolor inicial era comprensible, era humano, era legítimo. Pero lo que ocurrió después es lo que me tuvo atrapado durante meses. Porque mi mente no se quedó con el hecho. Mi mente construyó una historia completa alrededor del hecho. Que si esa persona me había excluido era porque yo no era suficientemente valioso. Que si no hubo explicación era porque ni siquiera merecía una. Que si me habían dejado fuera tan fácilmente era porque en el fondo siempre fui prescindible. Y esa historia que yo mismo construí, que yo mismo narré, que yo mismo repetí durante semanas, dolía mucho más que el evento original. El evento duró un momento, la historia duró meses. Los hechos son neutros. Esa es la verdad que más cuesta aceptar porque va en contra de todo lo que sentimos, pero es real. Lo que ocurrió no tenía un significado incorporado. No vení, apartado con una etiqueta que dijera lo que significaba sobre ti. Esa etiqueta la pusiste tú. Y la pusiste basándote no solo en lo que ocurrió ese día, sino en todo lo que ya creías antes de que ocurriera. En las heridas que ya cargabas, en los miedos que ya tenías, en la historia que ya venías contándote sobre quién eres y lo que mereces. Y cuando entendí eso, cuando lo vi con claridad por primera vez, sentí dos cosas al mismo tiempo. Primero sentí algo incómodo, porque significaba que yo había sido en parte el arquitecto de mi propio sufrimiento. Pero inmediatamente después sentí algo mucho más poderoso. Sentí que si yo había construido esa interpretación, también podía reconstruirla. Que si mi mente había asignado ese significado, también podía asignar uno diferente. No uno falso, no uno que negara lo que ocurrió, sino uno que fuera más honesto, más justo, más proporcional a la realidad. Cambiar la interpretación no es negación, no es fingir que no dolió. Es ejercer la única forma de libertad. Benticetarte desde afuera. Los hechos son lo que son. El sufrimiento está en la historia que les cuentas. Y esa historia la escribes tú. Quiero hacerte una pregunta que parece simple, pero que si la respondes con honestidad real, puede cambiarte algo por dentro hoy mismo. ¿Cuánta energía has gastado en personas que probablemente ni recuerdan lo que dijeron? Piénsalo de verdad, no como una pregunta retórica, como un inventario honesto de a dónde ha ido tu energía en los últimos meses. Las horas de sueño perdidas, las conversaciones que repetiste en tu mente con versiones distintas de lo que debiste haber dicho, las decisiones que tomaste desde la rabia, desde el orgullo herido, desde el miedo a lo que pensarían de ti. Todo ese gasto, todo ese peso. Y ahora pregúntate algo más. ¿La persona que te lastimó estaba despierta a las 3 de la mañana pensando en lo que te hizo? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Y eso significa que estabas pagando tú solo una deuda que 1936. Entrabado en cada el otro ni recordaba. Yo viví eso con una claridad brutal en un momento específico de mi vida. Alguien dijo algo sobre mí que fue injusto. No voy a entrar en detalles porque los detalles no importan. Lo que importa es el patrón. Esa persona habló, lanzó algo al aire y siguió con su vida. Pero yo lo recogí, lo guardé, lo cargué, lo examiné desde todos los ángulos posibles. Le dediqué tiempo que no tenía, energía que necesitaba para otras cosas, espacio mental que debería haber estado ocupado por lo que realmente me importaba construir. Y mientras yo hacía todo eso, mientras yo pagaba ese precio enorme, esa persona estaba cenando tranquila, durmiendo bien, viviendo sin el menor peso de lo que había dicho. El intercambio era completamente asimétrico. Yo daba todo, el otro no daba nada. Y lo peor es que nadie me había obligado. Yo lo estaba eligiendo, aunque en ese momento no lo sintiera como una elección. Eso es lo que ocurre cuando permites que lo que alguien hizo o dijo viva en ti más. Tiempo del que merece. No les estás haciendo daño a ellos. Te lo estás haciendo a ti. Estás entregando voluntariamente tu energía más valiosa, tu atención, tu tiempo, tu paz, a quien no te la pidió y a quien probablemente ni le importe recibirla. Y mientras esa energía fluye hacia afuera en dirección a algo que ya no puedes cambiar, lo que realmente merece esa energía espera sin recibirla. Tu capacidad de crear, tu capacidad de construir, las personas que sí están presentes, los proyectos que sí dependen de ti,
Todo eso espera desnutrido mientras tú gastas lo mejor de ti en algo que ya terminó. Y aquí viene la parte que más incomoda. Nadie te lo hizo, tú lo elegiste. Y eso no es un juicio. Es la mejor noticia posible. Porque si tú lo elegiste, también puedes elegir diferente. Dejar de parar solo es el acto más inteligente de amor propio que existe. Hay una pregunta que los grandes pensadores de la antigüedad se hicieron con una honestidad que pocas veces vemos hoy. Y es esta: ¿qué de la tarde? Ocupa está realmente en tus manos, no como ejercicio filosófico, como pregunta práctica, urgente, real. Porque la mayoría de las personas gasta la mayor parte de su energía mental en exactamente aquello que no puede controlar. Lo que el otro piensa, lo que el otro decide, lo que ya ocurrió y no puede deshacerse, lo que podría ocurrir y quizás nunca ocurra. Y mientras esa energía se derrama en todas esas direcciones, lo que sí está en tus manos espera sin recibir nada. Yo tuve que aprender esta lección de una forma que no elegí. Hubo un periodo en mi vida donde una situación externa que afectaba directamente mi camino estaba completamente fuera de mi control. Dependía de decisiones de otras personas, de tiempos que no manejaba yo, de factores que no importaba cuánto pensara en ellos, no iban a moverse por la fuerza de mi preocupación. Y sin embargo, yo seguía ahí, analizando, rumiando, buscando ángulos, construyendo escenarios en mi mente a las 2 de la mañana, como si pensar el problema con suficiente intensidad fuera a resolverlo. Y lo único que lograba con todo ese esfuerzo mental era agotarme. Llegar al día siguiente con menos energía, menos claridad, menos capacidad de actuar en lo que sí dependía de mí. Me estaba saboteando con mi propia preocupación. Los estoicos tenían un principio que parece simple hasta que intentas aplicarlo de verdad en tu vida. Distinguir con claridad entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Lo que depende de ti, trabájalo con todo lo que tienes. Con disciplina, con intensidad, con presencia completa. Lo que no depende de ti, suéltalo. No porque no importe, no porque seas indiferente, sino porque aferrarte a lo que no puedes controlar es exactamente como intentar detener la lluvia con las manos. Te agota, te moja de todas formas y encima pierdes el tiempo y la energía que podrías haber usado para buscar un techo. Y aquí está lo que descubrí cuando empecé a aplicar esto de verdad. Soltar no es rendirse. Esa es la confusión más común y más costosa. Soltar es un acto de inteligencia estratégica. Es reconocer que tu energía es finita y que gastarla en lo que no puedes mover es un lujo que no puedes permitirte si realmente quieres construir algo. Cuando solté lo que no estaba en mis manos, algo ocurrió que no esperaba. No fue que el problema desapareció. Fue que de repente tenía energía disponible para lo que sí podía hacer. Y lo que sí podía hacer empezó a moverse, empezó a crecer, empezó a generar resultados que la preocupación nunca había generado. La paz no es cobardía. Soltar lo que no puedes controlar es la decisión más valiente y más inteligente que puedes tomar. Quiero contarte algo que observé durante mucho tiempo antes de entenderlo completamente. Hay personas que parecen tener un efecto desestabilizador sobre todo lo que las rodea. Entran a un espacio y el espacio cambia. Dicen algo y todos reaccionan. Provocan y obtienen respuesta. Y durante mucho tiempo creí que esas personas tenían un tipo de poder especial. Hasta que entendí algo que lo cambió todo. Ese poder no lo traen ellos. Se los das tú con tu reacción. Hubo una época en mi vida donde había una persona en mi entorno que parecía tener una habilidad particular para decir exactamente lo que más me afectaba. No sé si lo hacía conscientemente o no. Lo que sé es que cada vez que esa persona hablaba yo respondía. Siempre. Sin falta. Con intensidad, con defensa, con una necesidad urgente de corregir, de aclarar, de demostrar que tenía razón. Y esa dinámica se repetía una y otra vez como un guión que los dos seguíamos sin haberlo escrito. Hasta que un día decidí no seguirlo. No desde la indiferencia, no desde el cinismo, desde una decisión consciente de no alimentar lo que no merecía ser alimentado. La primera vez que respondí con calma, donde esa persona esperaba tempestad, algo extraño ocurrió. Se detuvo, no supo qué hacer con esa respuesta, porque el guión que venía a representar necesitaba de mi reacción para F. Minidos y 166 sonos. Sin mi reacción el guión no tenía sentido. Y en ese momento entendí algo profundo. Que cuando dejas de reaccionar de forma predecible, el otro no sabe cómo manejarte. Que cuando dejas de ser un espejo que amplifica el drama,
el drama no encuentra dónde instalarse, que tu calma no es solo una respuesta, es una intervención. Es cambiar activamente la dinámica sin decir una sola palabra de más. Actuar como si no te afectara no es fingir, no es represión, es algo mucho más sofisticado. Es entrenarte para no responder de manera automática a cada estímulo que tu sistema registra como amenaza. Porque cuando reaccionas automáticamente, no estás eligiendo. Estás siendo elegido por el momento. Estás dejando que la situación decida por ti quién vas a ser en ese instante. Y eso le da a la situación y a las personas dentro de ella un poder sobre ti que nunca debió ser suyo. Y hay algo más que descubrí con el tiempo. Cuando empiezas a actuar como si no te afectara, algo extraordinario ocurre. Gradualmente. Realmente empiezas a no afectarte tanto. No porque estés fingiendo, sino porque el comportamiento moldea la percepción tanto como la percepción moldea el comportamiento. Si respondes con calma repetidamente ante lo que antes te provocaba, tu sistema interno empieza a registrar esa situación como menos amenazante. El hábito reconfigura la respuesta, y lo que antes te sacaba de tu eje con facilidad empieza a necesitar mucho más para moverte. Cuando cambias tu respuesta, cambias el guión, y cuando cambias el guión, cambias el resultado. Quiero que pienses por un momento en algo que hayas deseado construir, algo que te importara de verdad. Un proyecto, una relación, una versión de ti mismo que querías alcanzar. Y ahora quiero que pienses en cuánto tiempo real, tiempo de calidad, tiempo con energía disponible y mente despejada, le di con honestidad hacia dónde apuntaba toda esa actividad mental. Me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. La mayor parte de mi energía no iba hacia lo que quería construir, iba hacia lo que me había herido, iba hacia lo que me había irritado. Iba hacia personas y situaciones que ocupaban espacio en mi mente sin haber sido invitadas y sin pagar ningún precio por estar ahí. Yo era el único que pagaba, y mientras tanto lo que realmente merecía mi atención esperaba. Mis proyectos esperaban, mis relaciones genuinas esperaban, mi propia presencia en mi propia vida esperaba. Hay un principio para que los pensadores más lúcidos de distintas épocas y culturas han repetido con distintas palabras, pero con la misma esencia. La atención es poder, no atención como observación pasiva, atención como energía dirigida con intención. Lo que tú miras crece, lo que alimentas se fortalece. Lo que le das espacio en tu mente ocupa ese espacio y lo expande. Y eso funciona exactamente igual para lo que quieres que para lo que no quieres. Si le dedicas horas de pensamiento al insulto, el insulto crece. Si recuerdas repetidamente la humillación se vuelve más presente que tu realidad actual. Si alimentas la injusticia con tu atención constante, la injusticia se instala como huésped permanente en tu mente y tú te conviertes en su anfitrión involuntario. Y aquí está la parte que más me impactó cuando lo entendí de verdad. No es neutral, no es un empate. Cada vez que diriges tu atención hacia lo que no construye, estás simultáneamente quitándosela a lo que sí construye. No puedes estar completamente presente en lo que estás creando si una parte de tu mente está reviviendo lo que alguien dijo la semana pasada. No puedes dar lo mejor de ti en lo que importa si tu energía está fragmentada entre el presente y el peso de lo que ya terminó. Empecé a hacerme una pregunta simple cada vez que sentía que mi mente iba hacia algo que no construía. ¿Esto merece lo que le estoy dando? Y esa pregunta sola comenzó a cambiar el flujo. Lo que alimentas determina lo que crece. Elige con intención lo que merece tu energía. Hay algo que muy pocas conversaciones se atreven a tocar porque requiere un nivel de honestidad que incomoda. Y es esto. La razón por la que ciertas cosas te afectan más de lo que deberían casi nunca tiene que ver completamente con lo que ocurrió hoy. Tiene que ver con algo que ya estaba antes. Algo que llegó mucho antes que esa persona, mucho antes que esa situación, mucho antes que ese comentario que te quitó el sueño. Y hasta que no veas eso con claridad, seguirá reaccionando al presente con el peso acumulado de todo lo que no sanó en el pasado. Yo tardé mucho tiempo en entender esto sobre mí mismo. Había situaciones que me afectaban con una intensidad que no era proporcional a lo que había ocurrido. Alguien me ignoraba y la reacción interna era 10 veces más grande de lo que el evento justificaba. Alguien cuestionaba algo que yo había hecho y el dolor que sentía no correspondía al tamaño real de la crítica. Y durante mucho tiempo me pregunté por qué.
¿Por qué ciertas cosas me movían tan profundo cuando objetivamente no eran tan graves? Y la respuesta cuando llegó fue incómoda pero liberadora. Lo que ocurría hoy no solo dolía por lo que era, dolía por todo lo que le recordaba a mi sistema nervioso, dolía por la acumulación, dolía porque activaba heridas que venían de mucho antes y que nunca habían cerrado del todo. Todos cargamos eso, una necesidad de aprobación que aprendiste en un lugar donde la aprobación era escasa, un miedo al abandono querido, terminó estrés, nació en un momento donde alguien que debía quedarse se fue. Un miedo a no ser suficiente que se instaló mucho antes de que pudieras entender lo que significaba. Y esas heridas no desaparecen con el tiempo si no se trabajan. Se quedan ahí, silenciosas, esperando. Y cualquier situación presente que se les parezca, aunque sea remotamente, las activa. Y cuando se activan, no responde el adulto que eres hoy. Responde el niño que las vivió entonces. Recuerdo un momento donde entendí esto de forma muy concreta. Estaba en una situación donde alguien cercano tomó una decisión sin consultarme. Objetivamente no era algo grave, pero la reacción interna que tuve fue desproporcionada. Había una rabia que no correspondía al tamaño del evento. Y cuando me detuve a observarla con honestidad, en lugar de justificarla, encontré debajo de esa rabia algo mucho más antiguo. Un patrón de no ser tomado en cuenta que venía de mucho antes. Esa persona del presente no había creado esa herida, solo la había rozado. Punta y rozarla fue suficiente para que todo lo acumulado respondiera de golpe. Distinguir entre lo que ocurrió hoy y lo que eso activa de tu historia no es un ejercicio terapéutico opcional. Es una habilidad práctica urgente, porque cuando sabes de dónde viene realmente la intensidad de lo que sientes, puedes responder al presente con proporcionalidad en lugar de responder al pasado con todo su peso. Sanar la herida antigua es la forma más inteligente de proteger tu presente. Hemos llegado al punto donde todo lo que hemos hablado converge en algo concreto, no en una idea, no en una filosofía abstracta, en una decisión. Una decisión que se toma no una vez, sino repetidamente, en los momentos pequeños y en los grandes, en los días fáciles y especialmente en los días donde todo empuja en la dirección contraria. Y esa decisión es esta: elegir quién eres en el momento en que más presión hay para hacer otra cosa. Yo no llegué a entender esto en un momento de calma. Lo entendí en uno de los periodos más difíciles de mi vida. Hubo un momento donde todo lo que había construido con años de esfuerzo parecía tambalearse al mismo tiempo. Las circunstancias externas estaban fuera de mi control. Las personas que yo esperaba que estuvieran, no estaban. Y el peso de todo eso junto era real, era concreto. Era pesado de una manera que no podía fingir que no existía. Y en ese momento tuve una conversación conmigo mismo que cambió el rumbo de todo. Me pregunté algo simple. ¿Vas a dejar que esto decida quién eres? ¿Vas a permitir que lo que está ocurriendo afuera determine lo que ocurre adentro? Y por primera vez en mucho tiempo la respuesta fue no. No como negación del dolor, sino como una declaración de que el dolor no tendría la última palabra. Eso es lo que significa construir fortaleza real. No es la ausencia de momentos difíciles. No es una vida sin presión ni adversidad. Es la capacidad de atravesar esos momentos sin perder el centro, sin perder la claridad de quién eres y hacia dónde hito. Punto. Y esa capacidad no se construye en los momentos fáciles. Se construye exactamente aquí. En el momento donde algo duele y tú eliges responder desde tu valor en lugar de desde tu herida. En el momento donde alguien empuja y tú eliges no dejarte reducir. En el momento donde las circunstancias gritan que te rindas y tú eliges dar un paso más. Piensa en las personas que más admiras, las que han construido algo real, las que atravesaron cosas difíciles y salieron no destruidas sino más claras. No nacieron diferentes. No tuvieron vidas sin dificultad. Tomaron una decisión que la mayoría no toma.